Los descubrimientos científicos y todas las afirmaciones que en la historia de la ciencia se han podido hacer, todas han llevado un único fin: llegar a conocer o a interpretar mejor las leyes de la naturaleza. Con los descubrimientos científicos, la humanidad ha podido intentar y además llegar a conocer de una manera más eficiente lo que antes no podía realizar. En esta situación encontramos al láser. Cuando hablamos de esta, diríamos, técnica, o hasta, si queremos considerarlo, una peculiar herramienta, de una manera consciente, tanto investigadores como ingenieros han manifestado la importancia que ha tenido y que puede tener en el trabajo de ciertas novedades históricas científicas. Con esta idea, nosotros le vamos a presentar hoy un tema científico, un tema, si quieren ustedes, casi histórico de la época moderna, pero de gran aplicación. Va a ser el tema aplicación en la conservación, fundamentalmente, del patrimonio artístico. La técnica láser está hoy considerada de vital importancia, de tal manera que la encontramos en las fábricas, en los hospitales, en los aeropuertos, en los hogares domésticos, en todos los lugares, en las telecomunicaciones. También con el láser le enviamos al espacio para que descubra nuevos cuerpos, y también tiene una intervención activa en aquella parte de la vida tan microscópica que la simple vista no es capaz de percibir. Podemos considerar que el láser está intentando llenar toda la vida del hombre y de la humanidad. Por ese motivo, nosotros, en el programa de hoy, vamos a presentar cómo es las nociones generales para que ustedes lo conozcan, y también, a la vez, no solamente dar el conocimiento general, sino qué aplicaciones puede tener en la vida y en el conocimiento con esta técnica de aquellas actividades que son muy difíciles realizar con la mano humana. La técnica se va a aplicar a conocer el patrimonio histórico, a conocer el patrimonio artístico. Es un tema atractivo que va a ser presentado por don José Luis Ocaña Moreno. Don José Luis Ocaña, que le tenemos en el estudio, le damos la bienvenida por haber acudido. Siempre hay personas que tienen que hacer una agenda apretada, pero él siempre viene al programa Huellas de Nuestro Tiempo, y yo te agradezco, José Luis, que estés aquí con este tema tan atractivo, porque hay temas que parece que están en la calle con facilidad, pero hay otros que hay que inculcar a la gente también. Y este es un tema, el tema del láser, que hoy hay que explicarlo y diríamos casi meterlo en los hogares para que sepan la importancia que tiene. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, que ya no es la primera, ya he venido varias veces, afortunadamente,
a este programa. Me gusta mucho venir y desde luego agradezco la ocasión de poder contar temas que, bueno, son para nosotros en el ámbito investigador, son temas de la vida diaria, pero también hay que reconocer de que merecen o necesitan cierta explicación para digamos, el gran público, ¿no? Porque efectivamente el láser vive en nuestra vida, vive con nosotros, lo tenemos prácticamente en cualquier instrumento que manejemos, como muy bien has dicho, en las fábricas, en los hospitales, en la vida diaria. Bueno, pues yo creo que sí que merece la pena el que seamos conscientes de que esta singular herramienta pues trabaja con nosotros y que tiene muchas potencialidades, muchas de las cuales conocemos, pero otras muchas de las cuales no conocemos. Pues y quizá te iremos preguntando, José Luis. Amigos, don José Luis Ocaña es doctor ingeniero industrial, catedrático de mecánica en la Universidad Politécnica de Madrid, es director del Centro Láser, investigador, por supuesto, en este tema y en esta materia, y no hace mucho académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Le hemos dado la bienvenida, pero ahora le damos la primera cuestión. Bueno, está y la primera pregunta. Muy bien. La primera cuestión es obligada. Los lectores de vez en cuando encontramos algún término como láser o algo parecido, de divulgación muy escasa en los medios de comunicación, pero al preguntarse por láser, pues yo mismo he tenido que leer un poco, veo que es un acrónimo y además con términos ingleses. Sí. Claro, eso dificulta un poco más. Sí. Si te parece, sí, vamos a aclarar. Lo primero, por supuesto, es aclarar, porque en la propia definición del láser, el entendido, el ya docto en la materia, pues puede deducir prácticamente todas las propiedades que ahí se encierran. Pero sí que conviene poner al espectador en situación de poder captar muchas de las cosas que después vamos a decir. Bien, entonces, el término láser es un acrónimo, efectivamente, en lengua inglesa, no es una palabra usual del diccionario. Hoy día ya sí existe en el diccionario de la Real Academia, en el diccionario español, pero en realidad es un acrónimo en lengua inglesa que textualmente quiere decir amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. Todo esto, cada una de estas palabras, como explicamos a los alumnos, pues realmente sí las podemos comprender una a una y sabemos lo que significan: emisión de radiación, amplificación, pero conjuntamente es un poco más complicado, porque viene involucrado el término de emisión estimulada de radiación, y el término de emisión estimulada de radiación en realidad es un término que solamente se puede comprender a la luz de la teoría cuántica, que es la teoría que explica la física al nivel microscópico, es decir, al nivel más detallado en el que podemos comprender la materia. Con lo cual, bueno, puede ser un poco más difícil de comprender, pero lo que yo creo que es fundamental conocer para el público, digamos, espectador común, es decir, con una preparación suficiente pero sin ser completamente experto, es que el láser tiene unas propiedades fundamentales que le hacen ser la herramienta idónea para muchas aplicaciones. Y esas tres propiedades que de alguna forma enseñamos machaconamente a los estudiantes es que el láser es una herramienta monocromática, es decir, que puede ser radiación en una única longitud de onda, y eso, como veremos, tiene una importancia fundamental, porque es la capacidad de monocromaticidad la que nos permite ser selectivo desde el punto de vista de la absorción de la radiación láser y, por tanto, de la aplicación a determinadas propiedades. Después tiene la direccionalidad, es decir, vemos que un láser se puede propagar a grandísimas distancias sin sufrir dispersión aparente, es decir,
el láser tiene una divergencia tan pequeña que puede propagarse a grandes distancias, incluso distancias interestelares, sin sufrir una gran dispersión. Y la propiedad fundamental, que en el fondo es consecuencia de las otras dos, es la coherencia. La coherencia es la propiedad del láser que se da conjuntamente con la monocromaticidad y la direccionalidad, que permite al láser interactuar con la materia de una determinada forma, y esa determinada forma es sin sufrimiento de interferencia destructiva entre los fotones que componen el haz. Y eso permite concentrar la energía de mi herramienta láser en una muy pequeña región del espacio sin pérdida apreciable de energía. Y eso permite llevar a la materia, que es importante desde el punto de vista de las aplicaciones de potencia, llevar a la materia a condiciones no solamente de calentamiento, sino también de fusión, es decir, de fundir el material, de vaporización y hasta incluso estado de plasma. Todo esto con cantidades de energía en principio pequeñas, pero que al estar concentradas en una muy pequeña región del espacio, pues realmente pueden producir todos estos efectos. Entonces, desde el punto de vista de explicación de lo que es la herramienta láser, yo diría que es la herramienta que posee estas tres propiedades y que la hacen única frente a otras fuentes de energía. Vamos a continuar, pero a mí se me ocurre, el hombre tiene que pensar mucho, ¿no?, para descubrir todo este tipo, antes de que nos explique cuáles son realmente la importancia de esas aplicaciones. Sí. El hombre tiene que darle... Bueno, pues el caso del láser fue precisamente uno de estos casos. Los fundamentos teóricos de la emisión estimulada de radiación, que es el fenómeno físico que da lugar a la existencia del láser, ya fue propuesto o de alguna forma encontrado por Albert Einstein en 1917. Entonces, solo hasta 1950-60, en 1960 de hecho se construyó el primer dispositivo, hasta los años 1950 del pasado siglo no fue posible el poner todos estos dispositivos en funcionamiento hasta lograr un esquema concreto de niveles atómicos que funcionara según estos principios. Luego el trabajo efectivamente fue muy arduo durante mucho tiempo, y precisamente este trabajo de desarrollo y la puesta en marcha del primer láser fue reconocido con el Premio Nobel de Física en el año 1960 a los investigadores Vasov-Prohorov por una parte y Towns por otra de Estados Unidos. También he descubierto en tu trabajo, José Luis, porque tuve la dicha de escucharte, y ahora he tenido también la dicha de leerlo. Claro, tú dirás, te ríes de mí. Pero bueno, cada uno tiene sus debilidades en la vida. Y yo, leyendo todo esto, pues me doy cuenta que los trabajos son científicos, son tan importantes, pero tienen algo muy positivo, que son compartidos. Porque cuando yo analizaba, y sobre todo los pies de página, cuando tú pones una cita, la concesión de un premio Nobel de Física o un premio Nobel de Química es compartido. Entonces me hace pensar que la mente humana, aunque cada uno trabaja en un laboratorio, está conjuntamente buscando el bienestar de la humanidad, porque al fin y al cabo esto es como buscar un sentido armonioso a la humanidad, ¿verdad? Efectivamente, la investigación científica hoy día, primero, se realiza siempre en grandes equipos, porque es sobre todo multidisciplinar, no es como hace 100 años, por ejemplo, que la investigación era más individualista. De hecho, muchos premios Nobel como Planck, Einstein, Madame Curie, pues realmente llegaron a su conocimiento casi aislados, ni siquiera Madame Curie, que trabajó con su esposo Pierre Curie, pues realmente llegaron solos a un conocimiento. Hoy día la investigación ya es mucho más difícil y son los grandes equipos los que son responsables de todos estos desarrollos. E independientemente de todo esto, hay varios equipos trabajando en todo el mundo alrededor de lo que podríamos llamar ideas
brillantes o ideas objetivo que, bueno, en el caso de los láseres estuvo muy claro. Fue en los laboratorios en donde trabajaba Towns y en los laboratorios del Instituto Lebedev de Moscú, dos equipos investigadores distintos, alejados, sin comunicación entre ellos, pero llegaron a los mismos logros. Y entonces, pues bueno, eso sí que es una muestra de que las ideas brillantes pues son trabajadas. Ya vemos la gran importancia que tiene el láser, importancia en todos los terrenos y en todos los campos. ¿Cómo podemos citar un poco toda esa panorámica de la aplicación? Ya, bueno, realmente es cada vez más difícil, tendría que decir, porque, como tú muy bien has dicho en la pequeña introducción, pues efectivamente hoy el láser tiene un espectro enorme de aplicaciones. Entonces, pues bueno, por hacer algún tipo de división, sin que esto sea difícil, porque ya digo que siempre hay una gran multidisciplinariedad y hay áreas de conexión mutua, tenemos hoy día, desde un punto de vista práctico, como tres grandes grupos de aplicaciones. Unas, indiscutiblemente, son las aplicaciones del láser en biomedicina, es decir, en ciencias biomédicas. Todos, además, nos suena que se han practicado tales intervenciones mediante la ayuda de un láser, el láser se ha utilizado en tal tipo de biopsia, en fin, ese tipo de aplicaciones biomédicas están fuera de toda duda. Por otra parte, están las aplicaciones que, no siendo biomédicas, sí tienen un elevado contenido científico, y entonces hay muchas aplicaciones desde el punto de vista científico, como son sobre todo la espectroscopía, que después acaba teniendo muchas aplicaciones, y en el tema que vamos a tratar hoy eso es uno de ellos, pero también la metrología, la velocimetría, la detección remota de contaminantes, es decir, todo este tipo de aplicaciones son aplicaciones que son marcadamente científicas, están realizadas por equipos de investigación que se están dedicando de forma continua a la investigación de la interacción del láser con la materia, cómo generar nuevas fuentes de láser, y entonces, pues bueno, es una progresión absolutamente constante. Y después, por poner un tercer sector, están las aplicaciones industriales, que es allí donde, de alguna forma, la herramienta láser pues cobra su mayor valor desde el punto de vista práctico, sin que estén completamente desligadas de las anteriores, porque para poner en marcha una aplicación práctica pues es necesaria mucha investigación. Sí. Bueno, ahí precisamente es donde nosotros, los ingenieros, llevamos la mayor parte de nuestro trabajo, ¿no? En los materiales. En los materiales, en investigar, por una parte, las propiedades de los materiales mediante técnicas espectroscópicas, pero después también una parte fundamental en el tratamiento y transformación de esos materiales con vistas a dotarles de determinadas propiedades. Mediante la acción del láser se pueden transformar las propiedades de los materiales, convirtiéndolos digamos, de menos duros, por ejemplo, mediante una transformación de temple, los podemos transformar en materiales mucho más resistentes, que aguanten mucha mayor vida, en fatiga, en componentes críticos. Por ejemplo, imaginemos un avión o una nave espacial, allí se exige una elevada fiabilidad de los materiales y que los ciclos de trabajo sean suficientemente grandes. Pero, por ejemplo, también, como muestra de la multidisciplinariedad, en los implantes quirúrgicos, por ejemplo, prótesis de cadera, es muy importante hoy día la aplicación de los láseres al fortalecimiento de esas prótesis al objeto de que puedan tener una mayor vida útil, resistiendo lo que se llama fatiga del material por esfuerzos cíclicos, y entonces pues realmente unas prótesis que inicialmente con el material en el que estaban constituidos pues podían tener una expectativa de duración de 5 o 10 años, pues con tratamientos láser que nosotros por ejemplo hacemos, pues podemos duplicar y hasta triplicar en muchos casos la vida útil de esos componentes, y esto es muy importante desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de los pacientes, como puede comprender. Nosotros estamos analizando el término general, pero vamos a llegar a aplicaciones, y una de ellas, que las vamos a plantear en esta primera parte del programa, es el análisis de obras de arte, porque aquí hay grandes problemas. Nos encontramos todos los días, y solamente para identificar ciertas obras, si son de un autor o no, pues
los expertos tienen que buscar también los medios técnicos. ¿Cómo, y solamente lo planteamos, cómo es esa intervención del láser en este tipo de aplicación? Bueno, pues efectivamente, cuando uno habla del láser y su aplicación a la conservación del patrimonio, uno siempre piensa en decir, bueno, pues es que yo lo puedo, el patrimonio, conservar, puedo quitar determinados contaminantes, puedo quitar determinada suciedad. Siempre pensamos en la aplicación final, es decir, en cómo mejoro el bien cultural, el bien patrimonial, mediante su, digamos, mejora con ayuda del láser. Pero hay una parte oculta que no todo el mundo conoce, que es precisamente las técnicas analíticas previas que ha habido que aplicar para saber cómo tratar una determinada obra de arte. Hoy día, prácticamente todos los grandes museos, estoy hablando Museo Británico, Metropolitan de Nueva York, Museo del Prado, por supuesto, pues todos estos grandes museos tienen una división grandísima, dotada del equipamiento mejor que cualquier científico pudiera soñar, simplemente para poder determinar cuál es el estado de las obras de arte que van entrando. Entonces, en ese estado de obras de arte entran tanto los materiales, los contaminantes que se han ido depositando, en fin, todo lo que es el conjunto de peculiaridades que caracterizan esa obra de arte. Y la herramienta fundamental con la que ayuda el láser es la espectroscopía. Entonces, hay determinadas técnicas espectroscópicas que se usan, sobre todo las más importantes son las basadas en láser, y estoy hablando, por ejemplo, de la espectroscopía de plasma generado por láser fundamentalmente, que simplemente con la interacción del láser con una determinada muy pequeña parte del material es capaz de conocer al instante, mediante la emisión de fluorescencia del material tratado, cuál es su composición. ¿Por qué? Porque cada elemento químico tiene su propio espectro de emisión, y mediante la aplicación del láser a una pequeña parte de ese material soy capaz de, sin dañarlo, en principio, soy capaz de conocer cuál es su composición, cuál es su estado, cuáles son las distintas capas que se han ido acumulando, cuáles son incluso las distintas fases pictóricas en un bien de interés pictórico que se han ido sucediendo. Es decir, muchas veces decimos, no, es que debajo del lienzo había otro dibujo, pues efectivamente todo eso se ha podido determinar a través de la espectroscopía. Y seguramente será una espectroscopía láser. Incluso las capas de pintura que pueden tener. Por supuesto. Es que cada pigmento tiene su traza, tiene su huella digital, por así decirlo, y esto se puede revelar fácilmente con la ayuda de la espectroscopía. Y ya digo que la espectroscopía se puede hacer con láser o sin láser, pero da la casualidad de que la espectroscopía más avanzada, la más fiable, se hace con ayuda de láser. Estás utilizando un término y a mí siempre me da vueltas. ¿Cómo el término, cómo se puede traducir? Cuando hablas de espectro, yo digo espectroscopía. Espectroscopía es un término que etimológicamente tiene dos partes, espectroscopía, es decir, mirar algo a partir de su espectro, es decir, de su lenguaje cromático. Y entonces, en eso se trata. Un espectro, en esencia, no es nada más que un registro de la emisión de un material cuando se calienta, se excita, se ioniza, es decir, cuando se pone fuera de su estado de reposo. O incluso hay espectros que se pueden registrar cuando el material está en reposo. Por ejemplo, si nosotros analizamos la luz de cualquiera de estas fuentes luminosas mediante un registro apropiado, es decir, realizamos un registro espectroscópico, nosotros vamos a ver que esa luz no es una luz simple, sino que es una luz compuesta. Es decir, hay determinadas longitudes de onda que se están emitiendo. El concepto de longitud de onda lo podemos ver cuando consultamos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el conjunto de propiedades que son en esencia longitud de onda y su contraparte frecuencia, pero que es más difícil quizá de entender. La longitud de onda es el color que cada
radiación electromagnética posee. Unos colores son visibles, que son los que nosotros tenemos en el espectro visible, que están entre 350 y 700 nanómetros de longitud de onda. Bueno, que me perdone el público en general, pero bueno, esto es así. Ese es el espectro visible. El espectro visible convencional, porque las personas daltónicas tienen otro espectro visible que es distinto. Y los perros tienen otro espectro visible, los animales de distintas especies tienen distintos espectros que son los visibles para ellos. Y hay otras longitudes de onda que son, por ejemplo, las infrarrojas, que están con longitudes de onda un poco más largas, y las ultravioletas, que están con longitudes de onda un poco más cortas, que no son visibles para nosotros, pero que sin embargo forman parte de la radiación que nos viene del Sol. Entonces, claro, el ser humano se ha adaptado a todo ese conjunto de radiaciones. Del Sol nos viene una radiación característica que está en torno a la emitida por un cuerpo calentado a unos 6.000 grados Kelvin, es decir, cerca de 6.000 grados centígrados, y esa es la radiación que nos llega, y esa radiación tiene distintos colores. Y si queremos hacer el experimento, con un prisma somos capaces de separar en rojo, naranja, amarillo, todos los colores del arco iris, los somos capaces de separar a partir de la radiación del Sol. Y si tuviéramos un prisma en el que los colores para nosotros fueran visibles, estaríamos separando realmente infrarrojo, varios tonos de infrarrojo, rojo, naranja, etcétera, violeta y más tonos del violeta. Pero esta es la radiación electromagnética. Pero claro, la espectroscopía se basa precisamente en esto, en que cada material está compuesto de átomos, la luz procede de las emisiones de radiación y cada átomo tiene su propio conjunto de niveles, y de las emisiones de radiación de unos niveles a otros se produce unas longitudes de onda, y esas longitudes de onda son características, son como huellas digitales. Entonces, por ejemplo, el vapor de mercurio tiene una asignatura o espectro característico. Bien, José Luis, yo quería aclarar esto porque, claro, todos estos haces luminosos son los que se utilizan para llegar a descubrir los materiales, los pigmentos que tienen las obras de arte y conocer su estado. Bien, llegamos a la mitad del programa. Muy bien. Estamos cumpliendo los objetivos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la aplicación del láser al patrimonio. Muchas gracias. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Hoy estamos utilizando una herramienta muy peculiar como es el láser para llegar a descubrir y a permitir localizar todas aquellas partículas y anomalías que tienen ciertos materiales, pero también ciertas obras de arte. Tenemos en el estudio, como ya les indicábamos en la primera parte, a don José Luis Ocaña Moreno, que nos ha hablado lo que es el láser y cuáles son las aplicaciones generales que tiene. Pues le vamos a preguntar sobre esta línea de aplicaciones en aquellos materiales que se llaman contaminantes. Claro, hay que aclarar. ¿Quién contamina? Claro, esto quizás sea tan específico y tan difícil de responder como conservadores de patrimonio pueda haber, porque claro, el que provee la herramienta láser pues muchas veces es ajeno a lo que realmente se pretende cuando se analiza y cuando se trata de descontaminar o limpiar una obra de arte. Es decir, el científico
pues provee la herramienta, pero siempre, por supuesto, es criterio del conservador patrimonial el, de alguna forma, tocar de alguna manera la obra de arte con el procedimiento o según el procedimiento que haya podido quedar establecido con criterios histórico-artísticos, con lo cual, en fin, el científico que proporciona la herramienta láser es simplemente eso, el científico que provee la herramienta. Bien, es verdad que en los departamentos de análisis de los grandes museos, de los cuales hemos hablado antes, que efectivamente son cada vez más grandes y cada vez tienen mayor importancia, porque se ha visto que lo más importante de todo es analizar bien las obras y ver realmente cuál es el contenido del bien cultural, ya sea una pintura, ya sea una escultura, ya sea una cerámica, ya sea incluso pergaminos o textos, pues el análisis es fundamental. Ya digo que cada vez más hay equipos multidisciplinares de científicos que conocen perfectamente lo que da de sí la herramienta láser y su aplicación, y por otra parte científicos conservadores que realmente saben José Luis, hemos visto antes, bueno, bien, nada, no, es que te iba a preguntar lo que acaban de poner, perdona. Sino científicos conservadores que realmente ya conocen la herramienta perfectamente, y entonces, pues bueno, ahí se da una simbiosis muy importante entre lo que el científico proveedor de la herramienta láser puede proporcionar y lo que el conservador realmente desea. Y entonces de esa simbiosis, pues hay estos grandes equipos constituidos como que realmente... Quería que nos explicaras lo que estamos viendo con detalle, sí. Por ese motivo te quería dirigir. Sí, no, verdaderamente lo que se pretende es disponer de una herramienta que sea la adecuada para el proceso de limpieza y descontaminación que sea requerido para cada obra de arte. Entonces, claro, por todo lo que hemos dicho en la primera parte del programa, la especificidad fundamental la da el material que estemos tratando de conservar y las posibles alteraciones, pigmentos, grasas, en fin, contaminantes en general que pudiera haber acumulado a lo largo del tiempo. Tenemos en pantalla diversas obras de arte. Sí, efectivamente. Cada una tendrá su tratamiento específico. Bueno, son distintas obras de arte en las cuales se ha aplicado con éxito las técnicas de descontaminación con láser. Por ejemplo, yendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, las dos primeras que son del Santo Sepulcro, que se descontaminó. Las otras dos son de un museo grecorromano. No recuerdo exactamente cuál es el museo, pero se ve que la escultura pues realmente ha quedado completamente limpia tras su proceso con láser. Las dos de la derecha son una cariátide de la Acrópolis de Atenas, incluso se ve realmente cómo está enjaulada en la segunda de la derecha, empezando por arriba, está enjaulada en su celda, los visitantes alrededor, pero ahí se está desarrollando el trabajo de limpieza. Se ve una parte en la fotografía de arriba, se ve una parte realmente de cómo ha sido limpiada. La fotografía de abajo a la derecha es una parte del friso del Partenón. Y entonces, bueno, pues ahí se ve una parte contaminada y otra descontaminada. En el círculo que se ve de matiz así marrón fue una de las primeras piezas que se descontaminó mediante láser, que fue el disco de Faistos en Creta. Un instituto de Creta fue el responsable de hacer esta descontaminación, y en fin, hay muchos ejemplos que se pueden, aquí solamente hemos traído unos para que se vea el ejemplo. Pero bueno, se ve claramente. Se ve claramente, ahí por ejemplo tenemos el caso de una descontaminación de simplemente suciedad acumulada digamos, en un monumento, y se ve con claridad cómo el pasar el láser, claro, hay que hacerlo, tiene que ser un especialista. Seguramente lo más importante ha sido la selección de la longitud de onda del láser que se está aplicando,
una vez analizado la composición del moho o el contaminante de humos que ahí pudiera haber, y entonces pues realmente ese es un trabajo que está en la sombra, muy fundamental es ese análisis. Después la aplicación, pues bueno, ya se necesita alguien que lo haga muy bien, pero... Da gusto, ¿verdad, José Luis?, cuando después se ve alguna obra de este tipo, dice, oye, por aquí, ¿qué ha pasado? Sí, claro. Entonces, sin embargo, esto, mientras no se tenga unos dispositivos suficientemente potentes de análisis espectroscópico, pues no es muy conveniente hacerlo. Por ejemplo, muchas veces se comete el error de este tipo de obras arquitectónicas, escultóricas, de tratarlas incluso por medios mecánicos que tratan indiferenciadamente todos los aspectos, por ejemplo el chorreado con arena. A mí me da una gran lástima porque sí, efectivamente, de forma aparente parece que quitan la sociedad, la remueven, pero sin un criterio químico claro, es decir, remueven todo, incluido partes del original. Entonces yo creo que esto hay que tener mucho cuidado, ese tratamiento indiferenciado de la suciedad, pues durante mucho tiempo es verdad que se ha estado haciendo, pero yo creo que cada vez hay técnicas de análisis mucho más potentes que permiten ser muy específicos en la eliminación de determinados contaminantes, el que allí haya, no otro, y entonces pues realmente merezca la pena. Aquí, por ejemplo, se ven en distintos ejemplos en los cuales se ha aplicado técnicas y se ha revelado el valor original de la pintura. Entonces ahí, por ejemplo, vemos una pintura digamos en madera egipcia. Después, más abajo, vemos cómo era antes y cómo ha sido después una limpieza de escultura que ha sido capaz, escultura en madera, una talla en madera, que ha sido capaz incluso de revelar el brillo de la pintura. Hay un San Juan que figura en la parte central de la imagen, que aparentemente no le pasa nada, pero se descubrió que estaba contaminado por algas. Eso es una de las potencialidades que permite revelar la espectroscopía, y entonces pues fue sometido a tratamiento para la eliminación de material contaminante biológico, que es una de las cosas que no se puede ver. Incluso se ven ahí en la parte inferior, se veían pergaminos. Es decir, yo puedo tratar el determinado bien cultural, pero realmente lo que se necesita es un conocimiento suficientemente bueno de cuál es la composición del contaminante. Lo que sí está más o menos claro que hay una gran ventaja, ¿no? Claro, el láser proporciona sobre todo especificidad. De láser o no, para todos estos elementos abrasivos que aparecen de otra forma, como has dicho tú, esa técnica de limpiar. Sí, durante mucho tiempo las paredes, y además con gran éxito, es decir, cuando se veía o se detectaba humedad, moho en determinadas paredes, pues una técnica muy efectiva ha sido la de aplicación de un chorreado, o bien de agua o bien de arena. Eso, por ejemplo, hoy día para el tema de los graffiti, de las pinturas sobre las paredes, se utiliza bastante. Pero cuando se trata de un bien cultural, yo creo que es mejor el saber exactamente cuál es la especificidad del contaminante y con criterios de selectividad aplicar un tratamiento como el que estamos diciendo. Ahí en la imagen estamos viendo un caso, digamos, sobresaliente en la aplicación de todas estas técnicas, que es digamos, la reconstrucción no solamente arquitectónica, sino pictórica del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Tenemos todo, ¿verdad? Sí, se ven, bueno, hemos puesto distintas instantáneas. En la parte central se ve una parte del proceso de análisis que duró muchísimo y fue muy intenso, y se obtuvieron imágenes analíticas, por ejemplo las que están en la parte superior hacia la derecha, son imágenes analíticas que pusieron claramente de manifiesto cuáles eran las distintas capas tanto pictóricas como de contaminantes añadidos en ese pórtico. En la parte derecha, hacia la parte central derecha, se ve una reconstrucción con criterios de originalidad de cuál era la vista, el aspecto de color, digamos, original de todo lo que es el pórtico.
En la parte de abajo se ve cómo han sido revelados parte a parte, poco a poco, todas las capas pictóricas, y la fotografía que está en la parte izquierda, que por su tamaño se ha puesto ahí, y la de abajo a la derecha, son imágenes actuales ya del pórtico una vez reconstruido. Ha sido, a mi entender, una obra maestra realizada por científicos españoles, hay que decirlo, de análisis previo y de reconstrucción de la coloración original de ese pórtico de la Gloria. Y entonces, pues bueno, es una maravilla volver a verlo todo iluminado y realmente con los colores originales, y todo esto, repito, ha sido gracias a la pericia de estos investigadores españoles, que no solamente lo han restaurado, sino que han dispuesto, gracias a todo el análisis previo basado en espectroscopía láser, de los criterios originales para poder rehacer el trabajo. Entonces eso yo creo que es un buen ejemplo. Sumamente delicado, ¿no? Es decir, que esto... Absolutamente. Esto, yo diría, todo el mundo o todos los expertos tienen la psicomotricidad adecuada, porque habría que seleccionar, ¿no? Primero, ha sido un conjunto multidisciplinar de muchos expertos trabajando conjuntamente durante mucho tiempo. Fue una fase muy difícil el análisis y la interpretación del análisis de cuáles debían ser las técnicas que se debían aplicar para la restauración. O sea que el proceso duró como algo así como 2 años, está reportado. Hubo un equipo que lo dejó, hubo que reemplazarlo por otro equipo, con técnicas más potentes de espectroscopía láser precisamente, y fue ese equipo el que finalmente llegó a plantear la solución que hoy día es la que se ha impuesto. José Luis, en este caso, que es muy llamativo, yo he tenido la suerte de verlo restaurado, hay que conservarlo, pero en este caso los que realizan y ejecutan la limpieza necesitarán el apoyo continuo del técnico especialista en láser para que le diga no solamente los pasos, sino también el instrumento más adecuado, porque hablamos de láser de una manera muy amplia y general, sí. Pero ya hemos visto en algunas de las figuras que una persona con, diríamos, un instrumento pequeño estaba produciendo una espectroscopía, sí. No me sale el término, sí. Pues claro, no tengo costumbre de... y lo estaba haciendo minuciosamente. Sí. Será necesario, ¿no? Vamos a ver, esta conjunción. una vez hecha, bien es verdad, que una vez hecha la restauración con estos criterios de análisis en profundidad, ya obtención de un criterio fiable de reconstrucción histórico-artística, lo que se necesita para la posteridad es un mantenimiento, y entonces ese mantenimiento, una vez conocida la base sobre la cual se ha practicado la restauración, pues es mucho más fácil el no dejarlo empeorar. Es que hay que tener en cuenta que todo lo que es la ruina del Pórtico de la Gloria desde su construcción hasta que ha sido restaurado, ha sido acumular durante mucho tiempo pues digamos problemas de deterioro, ¿no? Entonces todo esto se ha restaurado en un tiempo largo pero relativamente corto de tiempo, y bueno, pues realmente ahora lo que toca es mantenerlo, y yo creo que ahora hay cada vez más especialistas en conservación del patrimonio que no van a dejar escapar, como se ha dejado durante mucho tiempo, pues digamos obras de arte tan maravillosas como esta. Bien es verdad que no podrán evitar, por ejemplo, el enmohecimiento, porque claro, la Catedral de Santiago, aparte del pórtico, ha sido, digamos, limpiada de contaminantes para evitar el moho del tiempo, es decir, ahora luce en blanca, pero estaba enmohecida. Sí. Pero bueno, allí hay mucha humedad. Allí hay mucha humedad y hay que esperar que eso se vuelva a producir a lo largo de mucho tiempo. Entonces, pues bueno, eso, si realmente se decide que tenga que haber un mantenimiento más o menos constante, los tiempos característicos no son años, son siglos.
Entonces, pues bueno, simplemente con que haya el propósito de un mantenimiento del patrimonio suficientemente eficiente, entiendo que no se volverá a degradar hasta como estaba hasta estos momentos. Los técnicos como tú y vuestros equipos estáis de una manera muy directa implicados en todo ese tipo de trabajo. Porque yo creo que cada vez hay una mayor conciencia a nivel de todos los equipos científicos de que los bienes de interés cultural hay que restaurarlos cuando se pueda y además protegerlos. Y entonces yo creo que la sensibilidad, vivimos en un momento cultural suficientemente bueno, entre comillas, de que todo el mundo es consciente de que los bienes de interés cultural hay que conservarlos. Por desgracia hay casos en los que se destruyen, como el lamentable caso de las esculturas de Palmira que ahora digamos tenemos, que han sido destruidas, pero realmente yo creo que la humanidad en este momento está más sensibilizada que nunca por la conservación del patrimonio histórico-artístico, y entonces pues bueno, no faltan posibilidades, el láser proporciona esas posibilidades. Incluso no solo esto, sino que el láser aporta todas sus posibilidades desde el punto de vista no ya solo de la preservación del material, de la limpieza y tal, sino de la inmortalización de las obras de arte, porque es capaz de, aplicando sus propiedades de coherencia y sus desarrollos en metrología, ser capaz de obtener modelos suficientemente detallados de todas las obras de arte. Hay una transparencia, a ver si la podemos ver, creo que era de las últimas, esa es, en la que, por ejemplo, vemos en la franja central cómo la Catedral de Notre Dame, de triste actualidad el verano pasado, pues sufrió un incendio. Afortunadamente, a alguien, a un científico en concreto, se le ocurrió digitalizarla. Es decir, mediante un sistema de topografía en el fondo, digitalizar cada rincón y llegar a un modelo exacto de cómo era la Catedral de Notre Dame hace ya unos años. Mira por dónde ahora se ha destruido mediante ese incendio catastrófico. Bueno, pues mira por dónde ahora es posible, si se quisiera, reproducir con exactitud cómo era la Catedral hace unos años. ¿Por qué? Porque todos esos ficheros se han guardado en ordenador, aprovechando la capacidad del láser de medir con absoluta precisión y obtener un mapa detallado de cuáles son todos los entresijos de una gran obra de arte arquitectónica en este caso. Es decir, se podría rehacer completamente. Pero hay, en alguna de las imágenes que hemos visto, hay alguna obra que le falta una parte. Ya, sí, ¿no? Esta obra la he querido poner precisamente para mencionar algo de lo que he hablado en la diapositiva anterior. Realmente la parte frontal derecha pues corresponde a una de las esculturas de los relieves dañados cuando la destrucción de Palmira. Entonces se ve que es un destrozo, un destrozo vandálico, y lo había puesto aquí precisamente para añadir, quizá un poco como colofón a todo lo que estamos hablando, de que la tecnología láser permite además la reconstrucción de obras de arte, no ya solo las arquitectónicas, sino la reconstrucción de obras de arte mediante una técnica que es la técnica de fabricación aditiva basada en láser. Entonces, bueno, he puesto aquí un ejemplo que está referido a componentes que son turbinas, turbos de nuestros vehículos, ¿no? Sí. Pero para el caso es igual. Esa parte de la escultura que está dañada se ha podido rehacer de forma exacta geométricamente gracias a la técnica de fabricación aditiva basada en láser. Es decir, dado un plano que se puede obtener mediante metrología láser, ese plano lo puedo llevar a un equipo, a una máquina, y esa máquina me puede rehacer exactamente la geometría que yo tenía antes, en el material, en principio, que yo quiera. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de materiales de aluminio, de titanio, que son, y a veces acero,
los que son parte de los componentes de los motores de automoción, pero realmente en principio yo puedo desarrollar prototipos que pueden ser en resina. Esas resinas se pueden llevar a un proceso de moldeo y sacar en el material que yo quiera, en el material digamos original de la escultura, yo puedo sacar digamos un modelo, no un modelo, sino una pieza real suficientemente exacta, o sea, absolutamente igual. Entonces vemos hasta qué punto el láser pues realmente proporciona soluciones, muchas veces insospechadas, porque realmente todo esto de la digitalización de documentos y su preservación para el futuro, pues en principio no se contaba con ello, simplemente se ha puesto de actualidad cuando se ha destruido Notre Dame. Bueno, Notre Dame es una gran catedral. Es un ejemplo, pero hay otros, los códices, por ejemplo, sí. los dibujos de los manuscritos. Todo eso se puede mantener. Todo eso se puede mantener, digamos, libre de contaminantes biológicos, bacterias, mediante la aplicación de láser. Y no solo eso, lo que tú creo que te estás refiriendo es que se pueden digitalizar de forma exacta y mantenerlos como, digamos, un material patrimonio realmente de la humanidad, porque realmente ahí está guardado y se puede reproducir en cualquier otro. Ahí hemos visto cómo se pueden reproducir, digamos, en serie absoluta, pero en este caso sería de forma única, pues determinados tipos de componentes. Entonces, claro, el láser está proporcionando muchas soluciones que eran inicialmente imprevistas, no solamente las analíticas. Las analíticas eran las grandes desconocidas. Estaba siempre, bueno, con un láser podemos limpiar la piedra, eso es lo máximo que se decía hace unos pocos años. No, ahora no solamente se puede limpiar la piedra, ahora puedes limpiar la piedra con criterios de especificidad y sin dañar el componente principal. Puedes limpiar las pinturas conociendo exactamente qué pigmentos. Puedes revelar qué pinturas había y cuáles son superpuestas en una restauración anterior, por ejemplo. En fin, todo esto era insospechado, puedes llegar a digitalizar. En fin, el láser proporciona muchas aplicaciones José que eran... Luis, me parece que ahí en una de las fotografías apareces tú, ¿no? Ah, bueno, sí, efectivamente. Sí. No, pero bueno, esta transparencia es que la había puesto porque, bueno, ya que... Ahí, ¿cuál es tu misión? Porque lo mismo estás haciendo una intervención que nos conviene también conocerla. No, porque cada vez más se están desarrollando los láseres para un gran número de aplicaciones. Esto quizás se sale un poco del tema, pero realmente hay grandes laboratorios en todo el mundo que están desarrollando cada vez láseres de mayores prestaciones, mayores especificidades y láseres que se van aplicando a fronteras cada día más desconocidas. Entonces, esa fotografía en concreto está tomada en Japón con el profesor Yugi Sano en el laboratorio de Osaka, del laboratorio de aplicaciones láser a procesos de fusión nuclear. Ya hablamos en otro programa de las aplicaciones del láser en la fusión nuclear. Y es que realmente lo he querido poner como un ejemplo característico de que el láser, igual que se dijo al principio cuando se obtuvo el primer láser, no deja de ser sino una solución en busca de problemas. Es decir, realmente el láser es la solución para muchas actividades humanas. Realmente lo vamos viendo, no tenemos que poner mucho énfasis porque yo creo que se ve a nivel de la calle. El láser interviene cada día más frecuentemente en nuestras aplicaciones cotidianas y en proporcionar un mayor bienestar, porque todas las aplicaciones que tiene el láser en medicina sería para hablar otros muchos días, pero realmente todo eso no tiene parangón y cada vez son más numerosas. Todo eso aporta beneficio al género humano y, por ejemplo, toda esta aplicación del láser en fusión nuclear sería realmente, todos estos días que se está hablando de si las energías renovables que son caras y poco fiables, no, realmente hay un tipo de energía
en el que deberíamos hablar más, que es la energía nuclear y en particular la energía de fusión, que se puede producir con la ayuda de los láseres. Entonces, realmente el láser se revela de día en día como una de las herramientas más fructíferas de la que ha dispuesto la humanidad, y que realmente pues, cada día aparecen nuevas aplicaciones que ponen de manifiesto que realmente deberíamos conservarla como una herramienta que nos va a proporcionar una solución. Recientemente, el último premio Nobel en física, uno de ellos, el doctor Murú, vino a España y fue preguntado por se le preguntó por su premio Nobel que había recibido junto con la doctora Strickland, por el tema de la amplificación de láseres de grandes potencias, y él dijo, es que mañana voy a una reunión en la que el láser se va a aplicar al tema de la protonterapia, es decir, a la aceleración de partículas para producir protones que van a curar el cáncer. Entonces, esto se está produciendo. Esto fue el verano pasado, porque el profesor Murú vino aquí a España y lo dijo el verano pasado, que al día siguiente iba a una reunión. Entonces el profesor Murú participa en una conferencia en abril, a la que, si Dios quiere, tengo previsto asistir en Estados Unidos, y volverá a hablar de los avances que poco a poco se van produciendo con la herramienta láser. Entonces el láser cada vez más va generando nuevas expectativas y va siendo utilizado cada vez más provechosa para el género humano. Entonces, pues bueno, realmente estamos ante una herramienta sorprendente que se postuló en 1917, que no fue construida hasta 1960, pero es que hoy día ya está proporcionando muchísimas soluciones, y aparentemente el espectro, esta vez sí, el espectro de soluciones... Que no digo yo el término, sí, el espectro voy a hacer de ejercicios filológicos de lengua. Pues es tan grande que, bueno, pues que realmente nos damos cuenta de que el láser es una solución en busca de problemas. Una gran herramienta. Es una gran herramienta. A mí me ha gustado lo de singular herramienta. José Luis, llegamos al final del programa. Sí, a mí me gusta siempre la cita de Plinio el Viejo. Sí, no sé si te lo iba a preguntar yo. Sí. En la historia natural. En la historia natural, efectivamente. Curiosamente, existía en tiempos de los romanos, sobre todo por la región de Argelia, lo que es hoy Argelia, pues una planta que los romanos llamaban láser. No tenía nada que ver, evidentemente, con todo esto. Pero ya Plinio el Viejo la referencia diciendo que ha sido inventariada, por así decirlo, entre los dones eximios de la naturaleza, es decir, de los más convenientes, y que interviene en muchas composiciones, y era tenida como algo así, como una gran panacea o, digamos, elixir de la eterna juventud, porque era capaz de remediar muchos males en aquel entonces, ¿no? Sería parte de la farmacopea. Pues con esa idea está remediando también males, y también son males el eliminar elementos corrosivos. Lo que también está eliminando. Sí, todo. No, yo creo que el láser está haciendo, no solamente remediando el mal, sino haciendo, digamos, bien y, digamos, permitiendo al género humano, pues cada vez un mayor nivel de vida, está potenciando los materiales, está realmente proporcionando soluciones como esta de la fusión nuclear, que están llamadas a ser la energía del futuro, está proporcionándonos expectativas a largo plazo. José Luis, de eso podemos hablar, aunque ya hicimos un primer programa. Bien, yo te agradezco tu nueva venida al programa. Sí, para mí siempre es un placer. Que continúes investigando y que luego nos puedas traducir a nosotros. Bueno, digo traducir muchas veces es difícil. Porque pero claro, yo voy al diccionario a buscar palabras cuando te leo, pero prefiero tu palabra. Bueno, así que muy bien. Muchas gracias por haber estado en el programa, y también a ustedes, como siempre, yo les agradezco que semana tras semana estén con Huellas de Nuestro Tiempo.